Estamos aquí hoy muy gozosos de estar en este lugar para meditar en la palabra de Dios. Y meditar en la palabra de Dios siempre nos dará esa fuerza que nosotros necesitamos, ese aliento y esa esperanza. Hoy el tema es sentido de vida. Y hablar del sentido de vida es un tema como muy actual, diría yo. Es un tema en el que podemos meditar actualmente y pensar en muchos aspectos que tienen que ver con el sentido de vida. La base bíblica está en Filipenses, el capítulo número 1 y el verso número 21. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo número 1 y el verso número 21, que a la letra dice: leámoslo todos, por favor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es un texto que lo conocemos todos y que no lo sabemos de memoria, por cierto. Estaba leyendo un artículo de aquí de Japón y en el artículo que estaba leyendo encontré un lugar a 100 kilómetros más o menos de aquí de Tokio llamado Aokigahara, conocido como el bosque de los suicidios o el mar de los árboles. Y me llamó la atención el escrito, el artículo, y estuve leyendo y estuve indagando. Y narran entonces los estudiosos, los que han sido testigos de lo que sucede en aquel lugar, que muchas personas se van hasta la ladera del monte Fuji, uno de los montes más representativos de Japón. Y se van y entran en el bosque. Es un bosque espeso, un bosque denso. Es un bosque que tiene muchos árboles muy cercanos los unos a los otros y muy altos. El flujo de aire, la corriente de aire no es muy buena allá. No entra entonces la señal del celular, ni los GPS y las brújulas, por decirlo así, se ubican fácilmente. Y la gente se adentra en el bosque. Y se adentra y van hacia el fondo y van entrando y van entrando y van entrando, y algunos se pierden en el bosque. Algunos que por curiosidad van al bosque se pierden, no encuentran la salida fácilmente. Otros van con otros propósitos. Es el propósito de quitarse en la vida. Desde el siglo XIX, algunas prácticas que se dieron después de la guerra. Cuentan los historiadores que llevaban a los ancianos y los dejaban en el bosque para que perecieran allá, para que murieran. Un bosque que se cataloga precisamente por el alto índice de suicidios que hay en este lugar. Algunos otros, inspirados en algunas novelas, en algunos escritos japoneses, van y se quitan la vida con su pareja y mueren en aquel lugar, se cuelgan de los árboles, encuentran luego al paso del tiempo los cadáveres allí. Algunos ya petrificados, sus esqueletos ahí con ropa, y es un lugar tenebroso. Al entrar hay un aviso que hace referencia precisamente y que está invitando a la gente a que no se quite la vida. Algunos que van entonces marcan el camino, la ruta la marcan con cintas de colores, pensando en que alguien que entre a quitarse la vida, luego que se arrepienta de quitarse la vida allá dentro del bosque, pueda encontrar nuevamente el camino hacia la salida. Algunos vehículos yacen en el parqueadero más cercano y se quedan ahí. Y cuando el vehículo se queda mucho tiempo allá, entienden que alguien lo dejó allí y que no regresó porque se adentró al bosque. El mar de los árboles se conoce también. Así es el nombre. La pregunta es, ¿y por qué razón? ¿Y por qué tomarse el trabajo de ir desde diferentes lugares, horas, días de viaje, para llegar hasta el mar de los árboles a quitarse en la vida? A esto es lo que se le conoce como falta del sentido de la vida. Cuando se pierde el sentido de la vida, cuando vivir ya no tiene sentido, cuando vivir no produce alegría en el corazón, sino por el contrario, se vuelve una gran pena a diario, se vuelve un dolor a diario,
y resulta el suicidio como la mejor solución. ¿Cómo podemos definir el sentido de vida? El sentido de la vida se refiere al objetivo y el significado que tiene la misma vida. Este concepto se puede expresar a través de una variedad de preguntas, tales como ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es la vida? A eso se refiere. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos a este mundo? Cuando yo tengo claro eso, puedo encontrar mi sentido de vida. Creo que alguna vez todos nos hemos preguntado, todos, en algún momento de nuestra existencia, ¿qué sentido tiene la vida? Todos en algún momento de nuestra existencia nos hemos preguntado, ¿por qué vine a este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy viviendo estos momentos tan difíciles? Creo que todos en algún momento hemos pensado, mejor hubiese sido morir, mejor hubiese sido no haber nacido. Y de una u otra manera, en alguna crisis existencial, como se conoce la frase, pudiéramos pensar de esa manera. Pero ¿por qué pensamos así? Cuando no hay sentido de vida, cuando no hay deseos de vivir, cuando la vida, el diario acontecer resulta lleno de dolor, resulta lleno de tristeza y no encontramos una salida. ¿Qué nos quita entonces las ganas de vivir? ¿Qué es? El no tener claro el propósito de vida. Cuando alguien no tiene claro el propósito de vida, no tiene razones para vivir. No hay nada que mueva en su corazón y aliente el deseo de vivir. Por eso hay que encontrar el propósito de vida. ¿Cuál es nuestro propósito de vida hoy? ¿Cuál es? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te hace feliz? Hay gente a la que no lo hace feliz nada ni nadie, porque no tienen sentido de vida. Si llueve les molesta, si hace calor les molesta, si cae nieve les molesta. Si es de día les molesta, si es de noche les molesta, si es otoño les molesta, si es invierno les molesta. Y si llega la primavera, qué pereza, llegó la primavera. ¿Conocen a alguien así? Y todo les molesta. Y viene la amargura. Y vienen las emociones destructivas y precisamente esa es la segunda razón. Es la falta de fortaleza espiritual y emocional. Cuando se me van las ganas de vivir, es porque estoy permitiendo que las situaciones del diario vivir, los problemas, las enfermedades, las situaciones que ponen a prueba mi estabilidad emocional, espiritual, económica y familiar, empiecen a afectar mi diario vivir. Y pierdo el sueño. Y pierdo la tranquilidad y se pierden los deseos de vivir, se pierden los deseos de seguir adelante. Entonces se da ese fenómeno que es muy conocido aquí, donde las personas se encierran en sus casas, se encierran en sus apartamentos, se encierran en su propia vida y no hablan y no quieren saber nada de nadie y empiezan a pensar que mejor es morir. Quiero decir que los pensamientos de muerte no son pensamientos de parte de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que su creación más preciada viva. El hombre no fue creado para morir de esa manera. El hombre no tiene la autoridad para quitarse la propia vida. El hombre no es dueño de su propia vida. Sin embargo, Dios respeta la decisión. Pero nosotros tenemos que tener un sentido de vida. Los jóvenes de hoy deben levantarse cada mañana teniendo un sentido de vida. Los jóvenes de esta generación deben levantarse pensando qué van a hacer hoy, qué van a hacer mañana, sabiendo que lo que hacemos diariamente determina mi mañana y mi futuro. ¿Quién dijo que la vida es fácil? ¿Quién dijo que la vida era fácil? Desde antes de nacer no es fácil. Millones de espermatozoides compiten a la hora de fecundar un óvulo y solamente un esperma o 2 o 3 fecundan un óvulo. Es una lucha desde antes de la misma concepción y a lo largo de la concepción también. Y a la hora de nacer también hay un gran riesgo, hasta el riesgo de la misma muerte. Y todo el tiempo, luego ese bebé tiene que ponerse entonces a prueba porque sus pulmones deben ejercitarse a la hora de nacer porque ahora tiene que respirar por cuenta propia.
pero aunque tiene que respirar por cuenta propia, sigue dependiendo de mamá. Y esto es importante determinarlo hoy a través de esta enseñanza, que yo debo tener identidad propia. Los jóvenes de hoy deben tener la capacidad de entender y desarrollar su proyecto de vida. Los problemas emocionales vienen precisamente por eso, por la falta de la autoestima, por la falta de entender lo que Dios tiene preparado para él. Y que el que no conoce a Dios piensa de manera diferente, es normal, pero nosotros no. Por eso en la iglesia no debe haber nadie con problemas de autoestima. No debe haber nadie afectado por esas cuestiones, no de ninguna manera. Mucho más habiendo recibido a Cristo como su Salvador. El que ha recibido a Cristo ha tenido una experiencia extraordinaria, ha tenido vida, ha pasado de muerte a vida. Y si yo tengo la vida de Cristo en mi alma, en mi ser, ¿cómo voy a estar decepcionado y desconsolado? Hay gente que se conoce, es que tiene problemas de autoestima, pobrecita. Y entonces apenas le dicen eso, ella agacha la cabeza. Porque ella misma, él mismo se encargó de decirle a todo el mundo que tiene problemas de autoestima. Ay, porque nadie me quiere. Y no estamos en condiciones para sentir eso teniendo a Cristo en el corazón. El que no tiene esa experiencia no tiene razones para no actuar de esa manera. Pero nosotros que conocimos al Señor, que tenemos todas las promesas del Señor, que tenemos el espíritu de vida en nuestro ser, tenemos que vivir en victoria cada mañana con el ánimo de enfrentar el diario acontecer, pase lo que pase. Y voy levantando la frente. Cuando alguien trata de pisotearte o alguien trata de menospreciarte, levanta la frente y déjale ver que tú tienes a Cristo en el corazón. Déjale ver que ninguna situación adversa te va a afectar. Eso es sentido de vida. Cuando yo entiendo qué estoy haciendo en esta tierra. Cuando yo entiendo mucho más, ahora que tengo al Señor, la fortaleza espiritual y emocional que Él me da. Cuando yo entiendo eso, vivo de manera diferente. Cuando no lo entiendo, entonces estos son los resultados. 800,000 personas se quitan la vida anualmente en el mundo. 800,000, casi 1,000,000 de personas en el mundo. Porque no tienen sentido de vida. Porque perdieron el deseo de vivir. Decidieron hacerlo. En Japón, un promedio de más de 20,000 personas anualmente se quitan la vida. Por la misma razón. Y vi la estadística del mes de agosto. 1,849 personas se suicidaron en el mes de agosto este año aquí en Japón. ¿Cómo le parece la estadística? 1,849, entre ellos una cantidad de jóvenes, cientos de jóvenes, cientos de adolescentes. Y uno se pregunta, ¿y por qué razón? ¿Y dónde se pierde? ¿En qué momento se pierde el sentido de la vida? ¿En qué momento dejo de disfrutar la vida? Porque la vida, déjeme decirle, es para disfrutarla. Y hay que aprender a disfrutar la vida. Por eso la vida no es solo trabajo. Algunos mueren por exceso de trabajo porque no entendieron el sentido de la vida. Ese no es el propósito de vida. El propósito de vida es que el ser humano sea medianamente feliz. Ni siquiera dije plenamente. Medianamente feliz. Que yo pueda levantarme cada mañana y yo me levante gozoso y contento. Y que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, yo mantenga el gozo que el Señor me ha dado. Eso hace que mi vida sea diferente. Y me alejo de que me estén compadeciendo. Hay gente que se siente bien cuando lo compadecen. Se acostumbraron a que lo compadezcan. Es que me va mal, es que tengo problemas. Es que a mí no me quieren, es que a mí no me tienen, es que yo no estudié, es que yo no tengo un título, es que y siempre están sintiéndose menos que los demás. Es más, ni siquiera a veces los hacen sentir menos que los demás, sino la persona elige sentirse menos que los demás. Ese es el problema de la baja autoestima. Ni siquiera lo están menospreciando, pero él cree que no lo merece.
entonces no habla, se calla, se esconde, se cree fea, se cree gorda, se cree flaca. Y nadie está pendiente de eso. Pero la persona con baja autoestima está llena su mente de pensamientos destructivos y negativos. Y la primera afectada es la persona y las personas que la rodean, su familia. Pero nosotros hoy no estamos en condiciones para vivir de esa manera. Nosotros hoy nos levantamos cada mañana creyendo en la bendita palabra de Dios, creyendo en las promesas de Dios. Yo me levanto cada mañana creyendo que Dios es fiel, que Él es mi ayudador, que Él es mi guardador y que Él me saca adelante. Por eso toda baja autoestima se va de nuestros corazones. Y el que sienta que tiene problemas de autoestima los va a sacar de su corazón hoy. Y en este proceso estamos, porque no tenemos por qué vivir bajo el temor. No tenemos por qué vivir de esa manera. Nosotros fuimos llamados a libertad cuando el Señor llegó a nuestras vidas y cuando su palabra entró en nuestros corazones, nosotros fuimos libertados. Y yo pregunto hoy, ¿cuántos son libres por el poder del Señor? Eso hay que sentirlo en el corazón. Y si alguien ha vivido etapas de dificultad y etapas donde se siente menos que los demás, eso es tal vez por la falta del conocimiento. Pero ahora que tenemos conocimiento, ahora que entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, yo levanto mi autoestima. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ama de manera extraordinaria como un padre. Así es la relación que el Señor quiere que nosotros entendamos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y yo tengo un Padre bueno, mi Dios es bueno. Cuando uno tiene un Padre bueno, ¿qué hace el papá con uno? ¿Qué hace papá? ¿Qué hacemos nosotros como padres por nuestros hijos? ¿Qué hacemos? Los protegemos, proveemos. Cuando están pasando una situación difícil, entonces los socorremos. No los alcahueteamos, no, eso no. Ese no es el comportamiento de un buen padre. La Biblia dice que el que es buen padre corrige a su hijo, lo corrige. No es permisivo con él. Y lo librarás de la muerte, dice la palabra de Dios. Ese es el modelo de padre que nosotros tenemos. Un padre, un Dios que nos ama, que nos guarda, que nos bendice, que nos socorre todo el tiempo, que nos entrega lo que nosotros necesitamos, que nos levanta del polvo, dice la Biblia, que nos fortalece cuando estamos tristes, que nos consuela en medio de las aflicciones, que nos lleva de victoria en victoria. Ese es el Padre que tenemos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya no tengo por qué andar en temor, ya no tengo por qué andar sin entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. La Biblia dice en Jeremías el capítulo 29 verso número 11, el Señor le da esta palabra al pueblo de Israel cuando estaban allá presos y esclavos en el cautiverio. Y les da un mensaje que este texto lo tenemos presente siempre y me llama mucho la atención. Y les dice, en ese momento que ustedes están esclavos, que están en un momento de dificultad, quiero decirles que no se van a quedar esclavos, porque mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Yo quisiera tomar esta palabra para nosotros hoy. ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? ¿Cuáles son? Planes de bienestar. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Estos son los planes para nosotros. Toma esta palabra para ti en esta hora. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar para darnos un futuro lleno de esperanza, dice la palabra. Así que este es el sentido de mi vida. Yo tengo a Dios en mi corazón y los planes que Él tiene para mí son buenos. Y si el diario vivir me muestra otras cosas, si me encuentro con situaciones difíciles, no importa. Yo sigo creyendo que el Señor está conmigo y Él me va a guiar y me va a guardar. Que Él me va a sacar adelante, que Él me va a sacar en victoria. Ahora sí podemos entender las palabras del apóstol.
Porque cuando se tiene sentido de vida, puedo entender cómo habla el hombre de Dios. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Pero eso hay que entenderlo. Eso hay que sentirlo en el corazón. Si es verdad o no es verdad. Si es para nosotros el vivir Cristo. Vivo en Cristo. Porque si yo vivo en Cristo, no vivo pensando en morirme. Si yo vivo en Cristo, no vivo triste y pensando que nadie me quiere y que todos me odian. Si yo vivo en Cristo, yo vivo lleno de gozo y lleno de esperanza en Él, porque si Él llenó mi corazón, Él me dio libertad, Él me dio vida, Él me llenó de su amor y de su gracia. Y eso lo siento en mi corazón. ¿Cuántos sienten su amor y su gracia? Él le dio sentido a mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir. Y ahora pasa a otra esfera. ¿Y el morir es qué? Ganancia. No el suicidarme. El texto no dice eso. El vivir es Cristo. Y si me muero por alguna razón, no que yo la provoque, sino que Dios se encargue de eso, en llevarme a su gloria. Entonces voy a ganar con Él. Esta palabra está diciéndome que Él está asegurado en Cristo. Y yo creo que es interesante pensarlo de esa manera. Para mí el vivir es Cristo. Cada que me levanto, yo me levanto en servir a Dios, pensando en servir a Dios. Me levanto pensando en hacer la voluntad de Dios. Me levanto pensando en vivir para la gloria de Dios, en desechar de mi vida todo aquello que me afecta, en vivir para Él, en servirle con el corazón. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor. Mire la forma de expresión del hombre de Dios. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. ¿Pero qué está diciendo? Que hay gente que lo necesita en la tierra todavía. Que hay gente que necesita oír el mensaje del evangelio. El vivir en Cristo es eso. Es vivir sin tristeza, sin dolor, sin amargura y sin rencor. Eso es vivir sin Cristo. Vidas con Cristo y llenas del Espíritu de Cristo, pero llenas de amargura, llenas de dolor, llenas de tristeza, llenas de rencor, llenas de envidia. No sé qué ha pasado en esa vida espiritualmente. Porque precisamente lo que el Señor causa en la vida de las personas es un cambio total en su manera de sentir y de pensar. Y cuando me encuentro con el Señor de esta manera, empiezo a experimentar una experiencia, empiezo a vivir una vida nueva, empiezo a sentir una transformación en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, para poder decir, ahora es que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo ganas de vivir, tengo ganas de servir, tengo ganas de predicar, tengo ganas de adorar, tengo ganas de hacer las cosas bien. Eso es sentido de vida. Eso es sentido de vida. Y si alguien debe tener sentido de vida, es el pueblo cristiano. El Señor dijo estas palabras que yo les he hablado. Son espíritu y son vida. Los que tenemos al Señor tenemos vida. La felicidad es vivir con la esperanza puesta en Dios pese a las circunstancias. Eso es la felicidad. Escuchemos otra vez las palabras del apóstol en su carta a los Filipenses, capítulo número 4, verso 12 y 13. Sé lo que es vivir en la pobreza. Escuchen esto. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. No importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí entiendo el texto. ¿Lo están entendiendo, verdad? No estamos hablando del evangelio como la solución para que alguien jamás vuelva a sentir un dolor o alguna tristeza. Ese no es el evangelio. Lo que estamos expresando es que el que recibe a Cristo en el corazón tiene la capacidad de vivir en pobreza y tiene la capacidad de vivir en abundancia. Y tienen la capacidad de vivir en cada circunstancia.
y tiene la capacidad de enfrentar una situación de hambre y una situación de abundancia. Tiene la capacidad de enfrentar la pérdida de un ser querido. Tiene la capacidad de enfrentar las dificultades del diario vivir, y dice aquí, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto me gusta mucho, pero hay que aplicarlo en el contexto. El texto no se utiliza simplemente al azar y sin contexto. Él está diciendo que él aprendió a vivir en cualquier circunstancia difícil porque él sabe que todo lo puede en Cristo, que es su fortaleza. Eso es sentido de vida. Aprende a vivir esperando en Cristo. Aprende a vivir creyendo en su palabra. Aprendamos a vivir creyendo en sus promesas. Levantémonos cada mañana, no pensando en el problema, no pensando en la dificultad, no pensando en la escasez. Levantémonos cada mañana sin pensar en la enfermedad. Levantémonos cada mañana pensando y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo lo creo y lo traigo a mi corazón, yo lo puedo vivir, lo puedo sentir. Ese problema no es más grande que la poderosa presencia de Dios. Esa dificultad no es más grande. Esa situación emocional no es más grande que el Espíritu de Dios en tu vida. Hoy yo quiero invitarte a que te levantes y le digamos a Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez alguien esté caminando por el mar de los colores. Tal vez alguien hoy esté caminando por ese bosque. Tal vez no literalmente, pero te sientas perdido, te sientas perdida. Te sientas allá en Aokigahara, allá perdido. Como que estás pensando que no vale la pena vivir, que no vale la pena seguir, como que no vale la pena continuar. Tal vez estés pensando que lo mejor es dejar de seguir adelante, que lo mejor es morir espiritualmente. Pero yo te invito a que hoy te levantes y recuerdes que el Señor te dijo que Él era la paz de tu vida, que Él era la luz de tu vida, que Él era el pan de tu vida, que Él es la resurrección y la vida, y que los que creemos en Él, aunque muramos, viviremos por la eternidad con Él. Esto es sentido de vida. Esto es sentido de vida. ¿Quieres razones para vivir? El Señor te da todas las que necesitas. ¿Quieres razones para mantenerte en pie, para mantenerte firme y fiel, sirviendo y siguiendo al Señor? El Señor te da todas las razones. Y es que para nuestra condición humana y para nuestra incapacidad hay una palabra de fe siempre. Y entre más incapaces y entre más pequeños y sin fuerzas nos sentamos, nos levantamos a creer en su palabra y a decir que aunque somos débiles, fuertes somos en Él. Y que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien alabe la presencia, alguien que adore la presencia del Señor. Él le dio sentido a mi vida. Él me dio sentido cuando no valía la pena vivir. Él le dio sentido a mi vida. Hoy tengo vida, hoy tengo gozo. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, aunque venga la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántate y grítalo conmigo en esta hora. Dilo conmigo, dilo fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vayas más por el bosque. No divagues más por ese bosque tenebroso de los pensamientos negativos. No vayas más, no camines más por ese bosque de desolación. Por ese bosque de dudas. No te pierdas más en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en la amargura. No te pierdas allá. Allá escucharás una voz, la voz de tu amado, que te dice que te ama y que te quiere salvar y que te quiere levantar y que te quiere restaurar y que Él te va a dar el camino. Estás en tinieblas, Él es la luz.
Estás perdido, Él es el camino. Sientes que no puedes más, solamente levanta tu voz y dile: aquí estoy, Señor, te necesito y quiero que le des sentido a mi vida. A nosotros nos dio sentido y hoy tenemos gozo en el corazón. Alabado, alabado sea su nombre. Alabanzas a su nombre. Gracias. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias porque le has dado sentido a mi vida. Porque tú cambiaste mi lamento en gozo. Porque ahora cada mañana me levanto pensando en servirte. Ahora cada mañana me levanto en adorar, adorando tu nombre, Señor. Cada mañana me levanto dándote la gloria y la honra, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amén.